Estoy segura que han oído hablar del trabajo de los santos y las vírgenes. Vamos a explicar cómo lo que nos enseñaron se aplica hoy en día. Dicen que en un valle cubierto de maleza, un joven llegó con 12 compañeros y, con paciencia, lo convirtió en un hogar de luz. No llevaba espada ni corona, solo un corazón ardiente y las manos dispuestas a trabajar. Lo llamaron el doctor de miel, porque sus palabras curaban. Ese joven era Bernardo de Claraval, y su secreto era simple. Cuando el amor se vuelve claro, la vida encuentra camino. Nacido en una familia noble del siglo XII, Bernardo dejó los salones y eligió la sencillez cisterciense. Fundó Claraval despejando el terreno, levantando muros con sus hermanos y ordenando el día entre oración y trabajo. Escribió sobre el amor que pone orden y la humildad que libera. Aconsejó a poderosos y levantó a los cansados. No buscó brillar, buscó purificar la fuente. El valor central de su obra: claridad interior que poda lo superfluo para que lo esencial florezca en servicio. Siglos después, en una ciudad de pantallas, Sofía, diseñadora brillante y agotada, vivía su propio valle enmarañado, reuniones sin fin, correos a medianoche, sueño mordisqueado por la ansiedad. En una librería se topó con la historia de Bernardo y su modo de volver respirable lo salvaje. Sintió que ese método antiguo podía ser su brújula en la marea digital. Decidió imitarlo con 3 gestos: silencio, poda y servicio. Empezó al amanecer. Antes del teléfono, se sentó 10 minutos en silencio, como quien abre un claro. Luego podó la agenda, canceló reuniones sin propósito, agrupó tareas y dejó solo lo esencial. Añadió una nota: hoy, una obra silenciosa de bien. En la oficina escuchó al becario que nadie atendía, le explicó el proyecto y le cedió crédito en la reunión. A la semana, el aire había cambiado. Reuniones más breves, equipo más sereno, producto que avanzaba. Sofía no escapó, despejó. Había construido un pequeño claraval interior y la claridad se volvió contagiosa. Así vivió Bernardo, encendiendo claridad hasta que la maleza cedía, y así descubrió Sofía que la grandeza no es ruido, sino amor ordenado. Para empezar tú, intenta 7 días, al despertar, 10 minutos de silencio sin pantallas. Escribe la única tarea que, hecha hoy, hará lo demás más fácil. Al anochecer, una obra discreta de servicio. Y registra qué rama innecesaria podaste. Empieza hoy, en el metro, en tu mesa, allí donde estés. Lo pequeño, repetido con amor, vuelve el valle en luz. El gallo cantó en la oscuridad y, por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Ese sonido, que una vez quebró el corazón de un pescador de Galilea, sigue viajando por los siglos para decirnos: aún puedes volver a empezar. San Pedro no fue un héroe perfecto. Era impulsivo, terco, capaz de saltar del barco para caminar sobre el agua y, al instante, hundirse por la duda. Cuando prometió no abandonar a Jesús, el miedo lo venció y lo negó 3 veces. Pero allí, en el filo de su vergüenza, encontró su valor. Lloró, pidió perdón y, cuando volvió la marea, se puso de pie. De pescador de peces a pescador de hombres, de la cobardía a la roca sobre la que se apoyó una comunidad, de la culpa al servicio. La gran enseñanza de San Pedro es esta: el coraje no es no fallar, es levantarse con humildad y perseverar en el bien, una y otra vez. Siglos después, Clara, jefa de un equipo de arquitectura, sintió su propio gallo cantar. Había estallado en una reunión, desechando la idea de un colega frente a todos. El proyecto se vino abajo, el cliente dudó y su equipo empezó a darle la espalda. Esa noche, desvelada, leyó sobre San Pedro y se reconoció en su temblor. Si él pudo volver a la barca y echar las redes de nuevo, ¿por qué no yo?, pensó.
A la mañana siguiente, Clara convocó al equipo. No explicó, no justificó, pidió perdón, reconoció su miedo a fracasar y cómo ese miedo la había vuelto dura. Propuso un plan, rehacer el diseño, integrando la idea descartada, cada día al final de la jornada, una breve reunión para escuchar a todos y un compromiso suyo, concreto, de respaldar a sus compañeros frente al cliente. Trajo café y pan a la mesa y, mientras el aroma llenaba la sala, se comprometió a servir antes de exigir, como aquel pescador que aprendió a liderar sosteniendo primero a los demás. No fue magia. Hubo días torpes, dudas y correcciones, pero el equipo floreció. El colega al que había humillado se convirtió en su aliado. El cliente volvió a confiar. El proyecto se aprobó. Una tarde, al cruzar el puente que su estudio había diseñado, Clara escuchó el eco de un gallo distante y sonrió, no como un reproche, sino como una promesa de comienzos. Recomendación práctica. Adopta la regla de las 3 piedras de San Pedro. Cada semana, escribe una caída concreta a la primera piedra. Elige en 24 horas una acción de reparación o servicio la segunda piedra. Cuéntaselo a alguien de confianza y rinde cuentas en 7 días la tercera piedra. El gallo puede cantar, sí, pero que te encuentre ya caminando hacia la orilla, dispuesto a empezar de nuevo. Dicen que el fuego revela el oro. Por eso, cuando Roma ardía de rumores, un joven diácono llamado Lorenzo decidió mostrar su tesoro. Y no eran cálices ni cofres, sino rostros, los pobres, los enfermos, los olvidados. En el siglo III, San Lorenzo servía a la Iglesia de Roma como guardián de sus bienes y, sobre todo, de su gente. Cuando asesinaron al Papa Sixto II y exigieron a Lorenzo entregar las riquezas de la Iglesia, pidió un tiempo, reunió a los desamparados y los presentó ante los poderosos. Este es nuestro tesoro. Por eso lo condenaron. Lo tendieron sobre una parrilla ardiente y la tradición cuenta que, con serena ironía, dijo que lo giraran, que del otro lado ya estaba hecho. Su valor principal no fue solo la caridad, sino la valentía alegre que sostiene que el valor real está en las personas y que ninguna amenaza apaga esa verdad. ¿Para qué sirve hoy? En un mundo obsesionado con métricas y balances, San Lorenzo recuerda que lo humano es la medida. Su ejemplo nos enseña a mirar por quien nadie mira y a defenderlo incluso cuando quema. El fuego, entonces, deja de ser destrucción y se vuelve crisol. Allí nace el carácter. Carla, jefa de finanzas en una empresa tecnológica, se vio atrapada en su propia fogata. Un correo urgente, una hoja de cálculo impasible y la orden de recortar personal. Los de menos impacto, decía el memo. Pero a Carla le resonó la historia de Lorenzo que había escuchado de niña. Cerró el portátil, caminó por la oficina y escribió nombres en una libreta. Mateo, el de soporte nocturno que siempre respondía a las 2 de la mañana. Fátima, que traducía sin cobrar extra para clientes remotos. Luis, que enseñaba a los recién llegados. Volvió a la sala de juntas con otra clase de tesoro. Propuso un plan incómodo: reducir privilegios directivos, vender equipos infrautilizados, renegociar licencias, abrir un fondo voluntario temporal y, sobre todo, reubicar a las personas según su talento real. Hizo algo más. Añadió una chispa de humor para respirar en el calor, recordando a Lorenzo. La tensión bajó lo justo para escuchar. No fue fácil ni perfecto. Hubo renuncias, ajustes y semanas largas. Pero el núcleo humano se salvó. Un año después, la empresa creció precisamente gracias a quienes, de otro modo, habrían sido descartados. Carla había aprendido a medir la riqueza con otra moneda. Recomendación práctica. Durante 7 días, cada mañana elige a 3 personas de tu entorno y pregúntate qué puedes hacer para que hoy estén un poco mejor.
Bloquea en tu agenda 20 minutos diarios para un acto concreto de servicio hacia una de ellas. Y cuando sientas que el calor sube, ensaya una sonrisa y una frase amable antes de decidir. Lo que proteges con tus minutos revela tu tesoro. Dicen que, cuando la marea se enfurece y el cielo se rompe en costuras de relámpagos, hay un nombre que los marineros murmuran con un hilo de esperanza: Nuestra Señora del Carmen. La historia comienza como una brasa en el viento, en un monte que mira al mar, el Carmelo. La tradición cuenta que allí, en silencio y oración, unos ermitaños vieron en María una estrella que orienta, Stella Maris, y aprendieron de ella a escuchar, a confiar y a servir. De esa mirada nació algo más que un título, una manera de vivir. La Virgen del Carmen representa la confianza que no se quiebra y la ternura que se arremanga. Su obra es acompañar, tejer calma en los bordes del miedo, recordar que la contemplación no es fuga, sino raíz para el servicio. El valor que se desprende de su figura es la confianza activa, creer con el corazón y mover las manos por los demás, esperar el amanecer, pero salir también a encender faros. ¿Cómo se traduce esto hoy? Julián, pescador de un puerto pequeño, llevaba meses perdiendo sueño y dinero. El mar, antes amigo, le parecía un juicio. Una madrugada, antes de botar redes, se sentó en el muelle. El rumor le trajo el nombre de la Virgen del Carmen que su abuela repetía, y él decidió probar lo sencillo: 10 minutos de silencio, un gesto de entrega. Cuida este día, y yo haré lo que me toque, y un compromiso concreto de servicio al llegar a tierra. Al principio solo cambió su ritmo, ya no salía con el pecho en guerra. Después cambió su mirada. Cuando una lancha quedó varada, fue él quien dio la vuelta para remolcarla, aún perdiendo la mejor zona de pesca. Fue perdiendo el miedo a la bravura de las olas y ganando firmeza para decir no a una salida riesgosa cuando el cielo avisaba tormenta. Empezó a cerrar el día llevando pescado a una vecina viuda, a reconciliarse con su hijo adolescente en caminatas cortas por el malecón. Sin discursos, su bote se volvió un lugar donde cabía la calma. Sus manos, un faro. En el espejo de la Virgen del Carmen, descubrió que la confianza no es pasividad, sino una quietud que empuja hacia el bien. Si hoy te sientes en tu propia marejada, hazlo de Julián, pero en tu orilla. Cada día, elige un momento breve de silencio, pronuncia una sencilla oración: Virgen del Carmen, enséñame a confiar y a servir, y decide un acto concreto de ayuda a alguien cercano. Pon un pequeño signo que te lo recuerde, un lazo en el llavero, una nota en el teléfono, y deja que la constancia sea tu puerto. La confianza que practicas se vuelve, poco a poco, rumbo. Si te dijeran que el secreto para ordenar el caos de tu vida nació en una gruta hace 15 siglos, ¿te quedarías a escucharlo hasta el final? En un silencio de piedra y viento, un joven llamado Benito, nacido en Nurcia, escapó del ruido de Roma para buscar un centro que no se desmoronara. En Subiaco, aprendió a sujetar el día con hilos de oración y trabajo. Su ejemplo atrajo a otros, y en Montecassino escribió una regla que aún respira: Ora et labora, equilibrio entre lo interior y lo exterior, humildad para aprender, estabilidad para perseverar. El principal valor de su obra no es el retiro extremo, sino la armonía serena que hace que cada hora tenga un propósito y cada propósito un límite. Imagina ahora a Lucía, jefa de proyectos en Madrid, devorada por la marea de correos y pantallas. Dormía con el móvil en la mano y desayunaba prisa. Una tarde, esperando el metro, se fijó en un pequeño cartel que anunciaba visitas a un antiguo monasterio. Se rió por dentro, pero fue, quizá por cansancio, quizá por intuición.
Allí, un monje le habló sin solemnidad de Benito, su regla como brújula, no como jaula. Lucía volvió a casa con una idea sencilla: anclar el día. Comenzó con 3 anclas benedictinas. La primera, silencio al amanecer, 20 minutos sin pantallas, respirando y diciendo con calma que el día no mandaría sobre ella. La segunda, trabajo en bloques breves y profundos. 90 minutos para lo importante, luego un descanso breve, como quien sale al claustro a sentir el aire. La tercera, estabilidad. Eligió un único proyecto principal y dejó de saltar entre tareas como un pájaro asustado. Sumó pequeños gestos de comunidad, inspirada por la mesa común de los monjes, un almuerzo semanal sin móviles con su equipo, donde escuchaban antes de responder. Redescubrió la humildad como fuerza, pedir ayuda, delegar, corregir sin herir y dejarse corregir sin arder. Un sábado, mientras trasplantaba una planta al balcón, entendió el sentido de las manos ocupadas, el cuerpo como aliado del alma. 2 meses después, los correos no habían disminuido, pero su latido sí. Lo que cambió fue el ritmo y el lugar desde el que respondía. Si quieres probarlo, no esperes a tener un monasterio. Durante una semana, elige 3 anclas. La primera, silencio al despertar, rezo o respiración consciente durante 20 minutos. La segunda, un bloque diario de trabajo profundo de 90 minutos sin notificaciones. La tercera, un acto concreto de servicio a alguien cercano, 5 o 15 minutos de ayuda desinteresada. Decide además un rincón estable de tu casa para comenzar el día sin pantallas. Escribe cada noche 2 líneas. ¿Qué sostuviste bien y qué ajustarás mañana? San Benito enseñó que lo pequeño y constante vence a lo grande e inconstante. Deja que tu gruta sea ese minuto fiel que abre la puerta a una vida en equilibrio. Si te dijera que una mujer del siglo XVI puede enseñarte a domar el ruido de tu vida en 3 pasos, ¿te quedarías? Porque esa mujer existe y se llama Santa Teresa de Jesús, y su historia comienza donde empiezan todas las revoluciones, en una puerta que se cierra por dentro. Nacida en Ávila en 1515, Teresa creció con imaginación desbordante y ganas de aventura. Enfermó, dudó, rió, rezó y sobre todo buscó. Entró en el Carmelo y descubrió que la verdadera reforma empieza por el cuarto propio del alma. Con sandalias de polvo, recorrió caminos para fundar conventos y devolver a su orden la sencillez y el silencio. Escribió con una mezcla única de audacia y ternura, dibujando el castillo interior donde cada persona aprende a conocerse y a dejarse transformar. De su obra se destila un valor central: la valentía de la interioridad, esa determinada determinación de convertir la vida cotidiana en un trato vivo con lo esencial y de llevar esa claridad a la acción concreta. Siglos después, Lucía, jefa de equipo en una startup, vivía en la vorágine de notificaciones, reuniones y listas de tareas que nunca se agotaban. Una tarde, agotada en un autobús abarrotado, leyó una frase en una pared: «Nada te turbe, nada te espante». Le sonó a desafío. Decidió imitar 3 gestos teresianos. Primero, cerrar la puerta por dentro, 15 minutos diarios sin pantallas, respirando y preguntándose con sinceridad qué la tenía atada. Segundo, escribir con verdad, cada noche, 3 líneas sobre dónde había amado y dónde se había perdido. Tercero, un paso valiente. Eligió una reforma pequeña y constante. Desinstaló las apps que robaban su atención en horario laboral y pidió a su equipo un bloque sagrado de concentración compartida. Al principio tembló, pero, como Teresa en sus fundaciones, sostuvo el rumbo entre dudas y cansancio. A las pocas semanas, el ruido disminuyó. Lucía empezó a escuchar mejor a su gente,
a decidir desde dentro y a liderar un proyecto clave con serenidad. Cuando llegó una crisis, recordó aquella vieja consigna teresiana, no como magia, sino como método: no turbarse, priorizar lo esencial, actuar con coraje. Hoy, si quieres llevarte algo práctico, elige una silla y conviértela en tu celda breve. Cada día, a la misma hora, siéntate 15 minutos. Respira y escribe una microreforma para las próximas 24 horas. Hazla sin excusas y, al final de la semana, revisa qué cambió en tu ánimo y en tus decisiones. Así se empieza a construir el castillo interior que Teresa dibujó: ladrillo de silencio, ladrillo de verdad, ladrillo de acción perseverante. Si te gustaron las reflexiones, no dudes en suscribirte y darle like para recibir nuestros consejos de crecimiento personal.